amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Capsi 30. Hoy vamos a hablar de algo que nos está pasando. No, mentira, vamos a hablar sobre... Mentira. ¿Segura? Sí, creo. Vamos a hablar sobre la soledad en la era moderna, o sea, en lo que vivimos actualmente. ¿No? Esos momentos en los que quizá, a pesar de estar muy acompañados, ¿no? Ya sea en una fiesta, en una reunión, En un podcast, nos sentimos solas. Como sin que no nadie. Se nos valida, no se nos trata bien, no se nos apapacha. Ay, no puedo decir eso. Hoy no. Tú no. Pero yo. Dios, que pues justo creo que, bueno, no sé, lo platicábamos antes de empezar el podcast, pero yo sí sentí que se intensificó mucho más a nivel general a partir de la pandemia. No sé, ¿no? O sea, como esta parte de, pues, hacer como más cotidiano el home office, la escuela desde casa, los talleres, las clases que de repente veo anunciadas, todas son ya online, ¿no? Y que de repente puede llegar a ocasionarnos estos sentimientos de soledad. Sí, claro. ¿No? A pesar de que estamos tan en contacto a través de las redes sociales con miles de personas, sobre todo Capsi 30 con sus de seguidores. Con nuestros años de trayectoria. Con nuestros años de carrera, claro. Exacto. Sí, creo que es un tema súper interesante. Sí. Que obviamente cada quien lo vamos a abordar de, pues, a como lo hemos vivido, a como lo hemos experimentado. Claro. Y que, por ejemplo, igual comentábamos de que en pandemia, pues obviamente nos tuvimos que aislar y obviamente nos separamos de las personas con las que habitualmente convivíamos. Claro. Pero yo conozco a mucha gente que opina igual que yo, que, o sea, neta... Yo, más bien tú. Tú lo dices. No, que muchas personas estuvimos como muy cómodas con el separarnos un tanto de las personas, ¿sabes? Con el, pues con el aislarte, con el ser más independiente, con el no interactuar tanto con la gente. Pero ahora ya tenías un pretexto, ¿no? Como de... Exacto. Es que no me vayas a contagiar. Exacto. No nos vayamos a contagiar, claro. Yo te cuido. Claro. 100%. O sea, porque desde siempre yo soy muy consciente de que si a mí no me saludas, güey, de que contacto físico, mejor, ¿eh? Bueno, tú no. Y yo, ¿cómo? No, o sea, no tengo tema con mi familia, con las personas cercanas que quiero, pero de alguien que te acaban de presentar. Exacto, güey. O sabes, o sea, si te hacen nada más así, no, perfecto. Pues, yo más, era la más feliz. Okay. Era la más feliz de que... No se puede. Claro. Y todos, pero ya pasaron 5 años. Y yo, no. Yo sigo cuidándome. Sí, creo que o sea, como detallitos. Sí, claro. O sea, pero a nivel general, como que sí se intensificó mucho más. A lo mejor tú lo disfrutaste, ¿no? Y hasta dijiste como de, pues a lo mejor no por lo que conllevaba el aislamiento. Yo y mucha gente, ¿sí o no, gente? Comente. No. ¿Quiénes están a favor? Pero, por ejemplo, yo siento que me pegó mucho más porque sí me fui a hacer home office. O sea, yo ya tenía como esa estructura de, pues al menos... ¿Dónde estabas trabajando? ¿En donde no te gustaba? Yo ninguno de mis trabajos te gusta. ¿De qué hablas? En 5 de febrero. Ya. Okay, no sé si puedo decirlo aquí a mi Y entonces empecé como a trabajar desde casa. Y entonces ahí sí un poquito era como de... o sea, creo que también... Lo pesado, sí, ¿no? disfruto de la interacción de ir en el transporte público... batallarle, correrle, la adrenalina de ya me dijo el camión, ¿sabes? O sea, te lo juro, era algo que genuinamente en ese momento sí decía como de, ay, tantita adrenalina en mi vida, ¿no? Porque pues ya era de despertar, pijama, la compu. Y así güey, qué rico. O sea, sí, pero no toda la vida, también era un momento donde, ya no. Y ahorita, por ejemplo, pues sí creo que es como mucho más decisión mía pues agendar la mayoría de las citas que tengo, pues desde casa. Claro. Ya es esa comodidad porque me da tiempo de hacer otras cosas. Sí, o sea, ya sí, ahorita como que
Ya es mucho más de que yo así he como manejado mis tiempos, ¿no? Pero en ese momento, pues era obligatorio, no era opcional. Ok, ¿sabes? ok. Ujú. Pues o sea, yo al inicio recuerdo que solo fue como de que ya aquí en Querétaro todo se empezaba a cerrar, de que ya todo se empezaba a cancelar, de que justo ya todos iban a home office. Sí. Y pues ya yo también me fui con mi familia y al inicio sí era como un poco esta resistencia de volver a mi rutina familiar. Claro. Y pues bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pero, tenía muchas ventajas, o sea, le fui agarrando mucho gusto al estar allá porque, o sea, pues la vida en el rancho es totalmente distinta aquí y pues allá nuestros días eran como muy cotidianos, como Claro. normales, güey. Claro, como si nada pasaba. Exacto. Nosotros veíamos como mucho en las noticias de todo lo que sucedía, pero para nosotros era como de normal. Pues así es un día aquí. Sí. Claro. Aparte me encantaba porque luego estaba un buen de tiempo mi sobrino y pues eran como unas vacaciones súper largas. Claro. En donde no manches, lo Vacaciones disfrutamos que muchísimo. en un inicio eran de 15 días. Ajá, pero convirtieron después en fueron un año. Sí, güey, Y meses. sí. Entonces, recuerdo que al inicio era como de yo y mis primos los más cercanos, estar jugando todo el tiempo ahí, juegos de mesa Claro. o afuera, no sé, de que nos íbamos a subir un cerro, no sé, cosas así. Y como que disfruté mucho la primera etapa que fue así. Después ya fue como de que ya personas de mi familia se empezaron a contagiar y cosas así. Entonces, ahí ya como que nos alejamos un poco, nos separamos. No, y ya lo viste desde otra perspectiva. Exacto. También. Ya no eran las vacaciones, ya era él. Sí, ahora sí estar preocupados por este otro lado. Exacto. Claro. Pero aún así, respecto a el aislamiento y a este lado de la soledad, Sí. no lo percibiste. No lo percibí como tal. Pero imagínate, hay muchísimas gentes que sí, ¿no? Sí, güey, sí. O sea, que la depresión, la ansiedad, o sea, todo esto se detonó también a raíz de la pandemia. Y siento que lo que a mí me ayudó muchísimo, y bueno, que también a toda mi familia y todos los que vivimos allá, es en donde vivimos, güey, es el espacio, porque, o sea, yo me pongo a pensar y digo, en donde ahorita estoy, imagínate que ahí hubiera sido, de que a lo mejor mínimo me puedo salir, no sé, al jardincito de abajo, y eso, quién sabe, porque ya te daría miedo. Pero los que viven en departamentos súper cerrados, de que ni siquiera tienes un patio, ni siquiera tienes chance de salir a tomar aire. Exacto, claro. Ahí sí ha de estar horrible. Claro. Pero, pues no, en mi caso era como de, pues, güey, estoy rodeada de 1000 cosas de naturaleza y pues muy padre. Claro. Pero sí, mucha gente sí, soy consciente que sufrieron un chorro y que fue su peor etapa en muchas situaciones. Y obviamente pensándolo, así estamos viendo como la población en general, ¿no? Pero quienes perdieron sus negocios, o sea, familiares, güey, sí, no. Sí. O sea, obviamente ahí ya se suman otras cosas que sí es como de... Pero y bueno, actualmente, o bueno, pongámoslo en los últimos, ¿qué te gusta? 5 años, ¿no? Sí, ¿Has sentido como algún momento en donde digas, no manches, estoy sola? Sola. No solitaria. Porque hay una diferencia, amigos. ¿Se lo han preguntado? ¿Es lo mismo soledad que ser solitario? Ser solitario. Y la respuesta es... No. Eso ya parece programa de que Dora, como Dora. Ándale. Okay. De que me haya sentido sola. Ay, no sé. ¿O alguna seguramente sí, güey, seguramente sí, por supuesto, y varias veces. De que a lo mejor me sentía vacía, de que no sentía satisfacción, de que estaba con personas y aún así no me sentía acompañada. No manches, ya me acordé de una. Vas. Estando en pareja. 100%, güey. Hubo un tiempo en el que yo decía, no puedo creer que yo me sienta tan sola estando con mi pareja al lado.
o amaneciendo con él, Okay. o él comiendo con él, haciendo algo, X, lo que fuera. Ujú. Y que, güey, yo me sentía así súper sola, que luego me daban un buen de ganas de llorar y me daba un buen de sentimiento y yo no entendía el por qué. Okay. Y qué buen ejemplo, güey. Sí, Qué fuerte. llora, amiga, llora. Sí. Sí. Sí, justo, pero es una de las características justo de la soledad, ¿no? Que no importa qué tan acompañada estés en el exterior, si tú por dentro sientes que algo falta, que algo no está encajando, Sí, te sí, sientes sí. totalmente desencajada del momento en el que estás, ¿no? Sí, es algo que sin duda vivir y es un claro ejemplo. Y te digo, seguramente también en algún momento en mi trabajo, seguramente también con mi familia, pero no son cosas o no son situaciones que tenga tan presentes, Okay. porque yo sí me considero muy solitaria y es algo que disfruto. Pero estando acompañada sí lo tengo muy marcado que con una pareja en específico Okay. ¿Quién? viví eso. Ya hablando de... El que no nos ve, el que te cae mal. ¿Tú cuál es? Uy, tengo tantos nombres en mente. No. ¿Omites eso? Dale, pongo el beat. Ok. Sí. Ya. ¿Tú? Creo que obviamente en pareja no es uno de mis ejemplos, pero creo que sí en familia. Sí, bueno, es que también conllevaba pues el momento que se estaba viviendo. Ok. ¿No? Entonces siento que a pesar de una situación muy importante en mi vida, creo que sí me sentí como un poquito de... Y a pesar de que tenía mucha compañía y muchas personas que me rodeaban y que me decían de, pues, lo que necesites, cualquier cosa, ¿no? Pero sí creo que pues esa sensación de vacío, de no saber qué hacer, de si estás tomando una decisión correcta o no, no sé. O sea, creo que ese momento sí lo tengo como muy claro. De ahí en fuera creo que no, o sea, la realidad es que nunca me he quedado como también en ese malestar tanto tiempo, ¿sabes? O sea, como que siempre he buscado la forma de responder a lo que sea que me esté pasando de, obviamente, una buena manera para yo no sentirme mal. Siempre como darle prioridad a lo que a mí me hace sentir bien, pero ese evento sí me acuerdo, lo tengo muy marcado. Fuerte, ¿no? Sí. Es duro, es muy duro. O sea, es un desgaste no solamente emocional. O sea, de verdad, siento que cuando te sientes así, aunque yo tenía mis 8 horas de sueño o lo que fuera, amanecía muy cansada. No descansabas. O sea, baja de energía, no tenía ganas de nada. Me empecé a despertar súper tarde. O sea, como que había muchas cosas, muchos signos de que algo no andaba bien y por supuesto era el que me sentía de esta manera, ¿no? Pero sí es muy agotador. Sí, y fíjate que conozco a personas que, o sea, esa es su rutina, güey. Sí. Y que a pesar de que lo reconocen, pues no eligen hacer algo por ellos mismos. Claro. Y es algo que se normaliza, pero se normaliza muy Sí, cañón, güey. Muy obvio. cañón. No, y además entras en la rutina de, pues es que así es mi vida. Exacto. ¿No? Así es mi vida. Sí, Ya, normalidad, ¿tú crees ya que no puedo hacer nada es para tu manera de vivir y que no hay otra forma? Claro. Tenía yo una compañera en uno de los trabajos en los que estuve que justo no hizo caso a estos signos, a estas señales, a estas situaciones que estaba viviendo dentro de su entorno, no solamente familiar, porque además el entorno laboral también se prestaba mucho a que la excluían, que no la integraban, que muchas cosas, ¿no? Y de repente empezó a caer como en una situación en donde se enfermaba, que del estómago, que de la cabeza, que colitis, gastritis, o sea, mil cosas. Y yo platicando con ella cuando recién entré como a ese departamento, porque yo no pertenecía a su departamento hasta después, pues yo le decía como de, oye, pero
y emocionalmente cómo andas, ¿no? O sea, cómo te has sentido y así, y no manches, te contaba su historia de vida y era justo eso. O sea, no, pues llego a mi casa y pues ella se encargaba de los gastos de su casa, creo que de sus papás, y pues nada más le esperaban ese día de quincena, que llegara con el dinero, y los otros 14 días no existía en esa casa, ¿sabes? Wow. Sí, y era como de, o sea, y por más que yo de verdad platicaba con ella y le decía como de, oye, pero pues dale prioridad a ti, lo que, o sea, dejaba de hacerse estudios, dejaba de ir al doctor, porque pues no le alcanzaba para mantener a sus papás, pero tampoco mostraba como ese interés de, pues por lo menos una vez lo voy a dejar de hacer porque me quiero priorizar a mí, no, y creo que es fecha que siguen igual las cosas. O sea, nos saludamos como de vez en cuando, pero no manches, es evidente cuando una persona está transitando por una soledad así. Ay, sí. Oye, ¿y qué hay de las personas que justo evaden a toda costa el estar solos y por eso eligen estar con personas con las que saben que ahí no es? Con quien se pueda. Con ¿no? quien caiga, el primero que caiga. Claro, el punto es el miedo a la soledad. El punto es no es que sentirte sola. Es difícil transitar por la soledad en inicio, ¿no? Pero creo que también se ha definido muy mal la soledad. O sea, creo que esta distinción de entre ser una persona sola o solitaria, muy difícilmente caes en cuenta o te cae el 20 de que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Aparte, siento que también socialmente está mal visto el que tú decidas estar sola. El que tú vivas sola, el que tú vayas a comer sola, el que tú vayas a una fiesta sola. Es que además siento que socialmente ni siquiera es que tú lo decidas. O sea, es que nadie quiere compartir contigo. Sí, justo son como estas ideas que hay detrás de. Socialmente es de, ay, pobrecita. Claro, nadie quiso venir con ella. Claro. O ya tiene 30 y tantos, ay, se va a quedar sola. Claro. La quedada. Sí. ¿No? O sea, son muchísimos los comentarios que se hacen allá afuera que, pues, por supuesto, acá en el interior se interiorizan y es de, pues, está mal. O sea, el que yo vaya sola es igual a... Sí, bueno, y súmale como todo lo que escuchas hoy en día, claro. Y aparte como lo que vienes cargando de tu pasado, 1000 experiencias dolorosas que te dejaron marcas y que justo no te permiten, o que no has trabajado también tu historia familiar, o sea, es que ya entran 1000 cosas, ¿no? Sí. Entran 1000 Aunque aquí es importante decir que nuestro pasado no nos define y que somos responsables de las elecciones que hoy tenemos. Y que además podemos reescribir. Exacto. Esos roles, esos ciclos, esas situaciones que se han venido viviendo en nuestras generaciones, ¿no? Porque creo que esas herencias familiares son las peores herencias, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad justo como romper ahí el ciclo también. Sí, tú te has encontrado en una situación de esas, amiga, en las que elijas ya sea estar en un grupo de amigos, de amigas, estar en un trabajo, estar con una pareja o todavía seguir compartiendo con tu familia justo por evitar evitar tú sentirte sola? No, creo que no. Lo estoy pensando, pero creo que no. O sea, creo que nunca me ha dado miedo la soledad, ¿sabes? O sea, siempre y cuando signifique que yo voy a estar bien, como que es algo que es secundario para mí. El de estar acompañada o no. Así que no. ¿Tú? Pues creo que yo muy tarde reconocí que me gusta, que disfruto, porque justo antes era como de, no, ¿cómo vas a estar sola? ¿Sabes? Era como de, no, eso es raro, eso no está bien. Pero yo disfrutaba siempre eso. Entonces, como que confundí ahí un poco esa situación. Es que es eso, ¿no? O sea, el reaprender y cuestionarte y hacer todo ese análisis de tú, qué significa para ti también. Sí, pero con esta pareja que te digo que tuve, pues sí, güey, yo estaba con él porque yo también, aparte de que ya me había acostumbrado muchísimo a la rutina que teníamos, también el yo sentirme acompañada
y de todo su contexto que venía Claro. con él, Claro. era como de, ay, sí, qué bonito, pero era también justo como, pues bueno, por eso duramos también tanto tiempo, ¿no? Claro, claro. Justo por ese miedo a el tú sentirte sola. No, y y que no poder además ya terminar. después de una relación de mucho tiempo, es bien difícil tomar también esa decisión. Súper romper el vínculos decir, de todo tipo. El decir, ya no, Sí. híjole, es bien complicado. Pero también me fue muy duro, güey, cuando yo me di cuenta de que no mames, o sea, no quiero terminar por esto, esto y esto, no lo quiero dejar por esto, esto y esto, y era como de, güey, Te qué cayó el 20 fuerte. también. Sí, me cayó el 20. O esto me sostuvo aquí tanto tiempo, ¿no? Exacto, esto permitió, ajá, Sí, justo. Sí. Fuerte. Mucho. Y además de estas experiencias que hemos contado, amiga, hoy en día, ¿cómo lo vives? Hoy ¿Qué? en día, ¿cómo ¿La estás? soledad? ¿O cómo... ¿Con mi soledad? ¿Cómo vivo mi soledad? Sí, ¿A eso te refieres? hoy en día, ¿cómo lo abordas tú? O sea, ¿te das cuenta de eso? Siento que son más los momentos en los que puedo decidir darme mi chancecito de salir de aquí, irme caminando, disfrutar como esos tiempecitos. O sea, siento que hoy el desconectarme, por ejemplo, del teléfono, de repente dejarlo a un lado y solamente dedicarme a hacer otras cosas que me gustan, ¿no? Que disfruto. Siento que ha sido como ese desapego a todo el tiempo estar pendiente de qué publican los demás, qué puedo publicar yo, qué, ¿sabes? Entonces creo que esto es lo que he venido como resignificando en cuanto a la soledad, que creo que tampoco está mal, o sea, darte como esos momentitos en donde seas tú nada más, o tú y las personas que tengas cerca y quieras que estén ahí contigo y nada más, ¿no? Sí. Justo esta semana le haya dejado una pequeña tarea a una de las pacientes. Okay. Y me dijo como, o sea, como al segundo de que terminé de decirle cuál iba a ser como la pequeña tarea, me dijo, no, Edith, no puedo hacer eso. Y la tarea era un minuto, dejar su teléfono, apagar todas las notificaciones de todos los dispositivos que tenga y el estar escuchándose a sí misma, el estar poniendo atención a lo que pensaba. Y me dijo que no podía hacer eso. Y que no podía. Y eso es bien constante. Sí. Súper constante. Pero le dije, oye, no te estoy pidiendo de que 10 minutos. O desde baja tus redes sociales, ¿no? Exacto. Claro. Y me dijo, no, es que no, o sea, su pretexto al inicio fue, bueno, no su pretexto, su razón fue, es que no me gusta estar en esta habitación porque escucho mucho los ruidos de los cables de la luz que están aquí arriba y que no sé qué, pero vive cerca del mar. Entonces le dije, oye, tienes a 3 cuadras la playa, ve ahí, escucha el mar, es algo que te gusta. Claro. Y me dijo, no, tengo que estar escuchando música porque no puedo, o sea, no me gusta estar conmigo misma. Okay. Y cuando dijo eso fue como de, ¿qué acabo de decir? Claro, ¿sabes? Claro. Y es que a veces eso es lo que le tenemos miedo de la soledad, ¿no? Al escucharte a ti lo misma. Que tú te puedes decir, claro, lo que tú puedes empezar a cuestionar, pensar. Sí, el hablar contigo. Y pensaríamos que es algo normal, que es algo habitual, que es parte del autoconocimiento y que es una práctica que muchos tenemos, pero no, y que a lo mejor sí, muy poco normalizada. Y que a lo mejor sí, o sea, mientras vas en el trayecto, pero casi siempre es recordarte algún pendiente, pensar algo así súper rápido. Sí, no. Nunca desde el interior realmente. Aparte, vas en la calle y siempre estás poniendo atención a todo lo externo, al final, por supuesto. Entorno, claro. Y por seguridad háganlo. Pero cuando vayan a hacer la actividad, pues no, claro. Se trata de que sea en un lugar súper silencioso, que no tengas distractores y que literal te pongas atención y que estés contigo mismo. Claro. Pero, y justo es algo que yo pensaría que es una práctica que todos podemos hacer, que todos tenemos la facilidad de hacer. Porque tú lo has hecho. Porque contigo. Yo lo he hecho conmigo, claro. Porque pues para mí es algo como más natural. Normal, claro. Pero es algo que no te cuesta nada y que
es contigo mismo, ¿sabes? Claro. Pero Bueno, cuesta sí, a personas que de verdad, yo también tengo una prima. Ay, pues, lo bueno que ahora no son mis tías. Exacto. Tengo una prima que siempre está así, en chinga. Cosa tras cosa. Cosa tras cosa. O sea, y en su trabajo está así. Y llega a su casa, tiene hijos y está así. Y en donde tú la quieras ver, o estamos en un lugar silencioso o X y ya no puede estar así, poniendo atención, ¿sabes? Tiene que estar a fuerzas o haciendo algo o con el teléfono, Claro. comiendo algo. O sea, no puede estar consigo misma. Y ella justo lo dice, de que es que yo no puedo estar 5 minutos en mi casa sin hacer nada. Entonces, Claro. como ese tipo de personalidades, que bueno, ya sabemos más o menos por dónde va, Sí. les resulta súper complicado, Sí. pero porque pues no es fácil el ponerte atención a tus necesidades, Claro. a lo que llevas arrastrando con tus pensamientos. Claro, el hacer conciencia de lo inconsciente está fuerte, ¿eh? Es fuerte, claro. Y sí, justo ahorita que mencionabas, pues a lo mejor yo no lo he dejado como a mis pacientes así de esta manera, pero sí les pregunto mucho o sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? ¿No? Porque incluso hasta también el ponerte una mascarilla, el ponerte a leer, es tiempo contigo, claro, que te vas pintarte dando, tus uñas, que te vas dando, claro, y que vas disfrutando, y que en ese inter, claro que te da chance de ver qué onda, qué está pasando contigo, ¿no? Y es muy difícil que me digan, sí, la semana pasada, sí, ayer, ¿no? O sea, esto es de, no me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me di un chance así consciente de hacer algo para ella. Y es como, o para ellos, ¿no? Porque hasta los chicos entran en mucho en esta dinámica de querer estar haciendo algo siempre, ser muy activos, lograr cosas, o sea, siempre evadiendo el solamente estar solito, ¿no? Y no estamos hablando de un día, una semana, no, un mes es su estilo de vida, es su ritmo. Sí. Sí, siento que son casos bien interesantes de analizar. La verdad, sí. Me resulta bien interesante. Sí. Pero justo también hace ratito que estábamos checando y leyendo un poquito, el hecho de decir, güey, siempre estamos conectados a redes sociales, siempre estamos interactuando con más personas. Claro. Pero justo hay más estadísticas de que la depresión aumenta, de que la ansiedad aumenta, de que justo las personas se comienzan a sentir solas. Sí. Es que mientras más seguidores tienes... No, nosotros por eso no queremos tantos, ¿eh? Nosotros sí queremos. No le hagan caso. Sí, no me hagan caso. Nosotros sí queremos. Suscríbanse. Pero sí, o sea, normalmente es lo que se ve, ¿no? O sea, mientras más seguidores tiene una persona, más cuestionable como que es la parte personal, ¿no? ¿Qué tanto le dedicas también a realmente disfrutar los momentos, realmente disfrutar de, pues quizá descansos, quizá irte a tomar un cafecito, pero solo tú, no estar preocupado todo el tiempo por publicar, postear la mejor foto, la mejor vista, el mejor lugar? O sea, eso es algo ya muy difícil de encontrar actualmente. Sí, y creo que hoy, al menos yo veo que muchos influencers, muchos que hacen contenido y demás, hablan mucho de este tema. Claro. Hablan mucho como de el evitar caer en eso. Claro. Y anteriormente yo veía como más noticias de que tal persona ya fue internado, tal persona ya se diagnosticó, ya está hablando sobre de que tiene depresión, de que tiene tal síntoma, tal trastorno. Y todo a raíz de, pues sabemos todo lo que influye el crear contenido y el que cada vez quieres más, y el que cada vez eres más exigente, y el que cada vez comienzas a perderte a ti por estar queriendo, pues, mostrarte de otra manera distinta. Pues al final sí respetar como esa imagen que que tú ya has formado, por así decir, y que las personas esperan de ti. Entonces siento que es ahí un juego un tanto peligroso para quienes hacemos esto. Valórenlo. Nos estamos arriesgando por ustedes. Nos podemos perder en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo tardaremos hablando serio tuyo?
No, pues creo que no mucho. Pero sí. ¿Sí te fue? Ok, pero sí, justo, creo que, o sea, aparte de la soledad o lo que engloba la soledad, más allá de realmente estar solo, es ver qué pasa dentro, ¿no? Es acompañarte, es escucharte, es como tener esos momentos en donde veas también qué onda contigo, qué onda con lo que estás haciendo, te está agradando lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, o no, ¿no? Sí, porque, o sea, yo recuerdo que cuando estaba en esa situación, pues muchas áreas de mi vida no estaban en su mejor momento, ¿sabes? Claro. Entonces, pues todo influye, Es todo que tu eso era un contexto, síntoma, claro. todo Claro. tu contexto influye para que, pues para que sigas eligiendo el estar en un lugar, para que sigas eligiendo que tu rutina sea esa y que Claro. justo no quieras cambiar algo. Pero bueno, creo que son etapas y si llegan a estar en algún momento en donde de verdad ya no sepan cómo salir de ahí o en el que ya lo hayan reconocido y no les esté funcionando el hacer algo por sí solos, pues busquen ayuda, porque puede derivar el que ya tengan algún otro trastorno o algún Alguna otro otra síntoma, problemática, sí. claro. Que además, por ejemplo, en tu ejemplo que das, pues se ve como en la pareja, ¿no? Aquí con quién eliges estar. Pero también puede ser el quedarte en un trabajo, el quedarte en un lugar, o el todo el tiempo estarte saturando de actividades, Sí. o todo el tiempo estar de un lado para otro, o que todo el tiempo te estén pasando cosas que te lleven a mantener toda tu atención en ello, ¿no? Y que te pongas como en esa predisposición a, o sea, se puede como visibilizar de muchísimas maneras Sí, el como miedo o la resistencia a no estar solo. Sí, sí, sí. Como justo es una muy buena pregunta, ¿no? El que se hagan, el por qué eres tan productivo o por qué dices que no tienes tiempo para darte 5 minutos al día para ti, para descansar, para estar contigo mismo, para estar literal solo contigo. Claro. Porque también porque eliges siempre estar involucrado en muchas actividades. Sabemos que hay mil necesidades, de que a veces no se puede, de que yo le decía a un primo, a otro primo. Y ya los voy a quemar. Querían salir en el podcast, ¿no? Yo le decía, güey, es que, o sea, desde que saliste de tal trabajo, no has parado y has andado en chinga y durante todos esos años en los que estuviste en el trabajo, anduviste así porque yo te vi, yo te veía, o sea, y ahora que ya saliste y según tú querías salir de ahí porque querías darte un respiro para ti, no te lo has dado. Y me dice, pues es que no tengo tiempo, o sea, no tengo chance, no puedo darme ese... Exacto, no puedo darme el chance de elegir estarme sin hacer nada un solo día. Y yo le dije, güey, no te pido que te lo des un día entero, ok, está bien. No puedes por X o Y, está bien. Pero, güey, regálate 20 minutos al día. No más, para estar solamente contigo eso no y para... implica el renuncia, deja tu trabajo. Claro. Para el que tú te escuches, para el que te pongas atención, para el que te des cuenta de lo que estás sintiendo y que empieces a reconocer y a partir de que comiences a reconocer lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, que es súper válido, ya a partir de ahí veremos qué se puede trabajar o cómo le puedes hacer para solucionar como ciertas áreas de tu vida. Claro. Y era como, digo, es que no, o sea, mucha resistencia a hacer eso, porque por supuesto que es incómodo, por supuesto que te reta. Y creo que es parte como de cómo se vive hoy, de que toda la vida está en chinga y de que no tienes opción. Deprisa. Y de que todo tiene que ser súper productivo, porque si no, ya te sientes culpable porque no estás generando más, porque no estás haciendo más. Porque esos 20 minutos que te das para ti, te los pudiste haber invertido para hacer cosas mejores, para hacer cosas que te generen y te den también ese otro lado, ya sea monetario, ya sea pues lo que sea, ¿no? Y o sea, es parte del capitalismo y parte de todo esto.
Y no, o sea, obviamente no vamos a decir como de, renuncia a esto. Renuncien porque, a sus güey, trabajos. No, obvio no. Tampoco, sí. O sea, no vamos a renunciar a Capsi 30, ¿eh? No nos pidan eso. ¿generamos? No. ¿Pero nos divertimos? Sí. Sí, claro, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? De irnos al otro extremo de, sale, ya. Sí. Entonces renuncio, dejo mi escuela, dejo lo que esté haciendo, porque tampoco se trata de eso. No, y hay quienes sí tienen la oportunidad de hacerlo, o hay quienes sí se dan como ese chance de que, Claro, de mantener cierto equilibrio en su vida, porque claro, justo sienten que se están perdiendo en el trabajo, en el claro, que se consumen todo su día, toda su claro, semana, todos los meses, años, en claro, el mismo trabajo, con la misma rutina, claro. y bueno, ya al darte cuenta, al reconocer que te está pasando eso, es cuando ya empiezas a tomar ciertas acciones. Claro. Y la verdad es de que también hay muchas personas que, obvio, se dan sus escapadas, no sé, de fines de semana, de hacer algo que les llene, que les guste, hacer algún deporte, y es algo que, por lo que veo y por lo que escucho, les ha funcionado muy bien, y ahí ya mantienen como cierto equilibrio, Claro, de conectar consigo claro, mismos, claro. y el ya no sentirte como que eres parte de. Siempre y cuando sean actividades que justo sean para estar contigo mismo. Porque creo que también, no sé, pero muchas de las personas que, al menos amigos o conocidos, familiares cercanos, que justo se dan como esas escapadas de fin de semana, pero es para seguir haciendo una actividad que al final sigue siendo esa actividad, ¿sabes? Prestarle atención a algún deporte, porque ellas se inscribieron en no sé qué, o sea, y siguen haciendo como pareciera que sí, sus fines de semana son como estos momentitos en donde una actividad de desestrés, un hobby y demás, pero aún así su mente sigue revolucionando tengo que estar haciendo algo productivo sí o sí, ¿no? Uh-huh. Y siempre y cuando, yo diría, estos tiempos o estas actividades sean realmente para conectar consigo mismos, o para cuestionarse, o para replantearse qué se está haciendo, ¿no? Sí, pues creo que el primer paso otra vez es reconocer lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, y a partir de ahí ya vemos si tienes alguna lección, o el cómo lo has estado manejando, claro, o el si crees que necesitas realizar algún cambio, o el si te estás sintiendo perdido, perdida. Con algún vacío, ¿no? Exacto. Cuando sientes que algo ya no está encajando al 100%, creo que ahí es un buen momento para darte un breakcito y replantear lo que está pasando alrededor de tu vida, de tu trabajo, de lo que estás decidiendo hacer también. Sí, y ya cuando algo te empieza también a incomodar, cuando ya algo te empieza a quitar como la paz, tu tranquilidad, y ya tienes y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a esa idea, es algo que ya, aunque tú intentes ya huir de o querer asimilar que todo está bien, o querer tapar eso que te está ahí trastocando e incomodando, híjole, ya no va a haber vuelta atrás. Una vez de que ya vemos lo que hay que mejorar o algo que quisiéramos cambiar, ya, aunque tú quieras omitirlo, de verdad que no se puede. Ya no puedes voltear hacia otro lado. No. Bueno, a lo mejor sí, pero aún así eso ya va a resonar mucho más, ¿no? Ya va a estar porque ahí va a estar, claro, y te va a incomodar y te vas a seguir cuestionando. Inevitablemente vas a voltear a ver. Exacto. ¿No? Y qué padre, porque también es parte de esos primeros pasos para un cambio. Claro. Que hacer por algo lo piensas, y si eres capaz de crear. Bueno, amigos, tuvimos algunas fallas técnicas y vamos a comenzar concluyendo. A comenzar con finalizar este podcast. No sin antes recordar la frase en la que se quedó mi amiga. ¿Están listos? Va. ¿Tú estás lista? Estoy lista. Yo sé que morías por escuchar. Por escucharla correctamente. A ver, por escuchar que terminara esa frase. A ver, dale. Porque tú fuiste la autora. Dale. No, ahora ya. No le escribió. No. Sí, es una frase súper bonita que tiene mucho sentido, y que aunque ella se esté burlando, ya se dio cuenta que ya la había utilizado anteriormente. Y dice así. Dice.
Si eres capaz de creer, eres capaz de crear. Sí, prestar como atención a aquellos momentos o lugares en donde no nos sintamos tan a gusto con lo que estamos haciendo o con lo que estamos compartiendo en ese momento, ¿no? ¿O con quiénes estamos? Si no nos sentimos tan a gusto, pues me parece que es momento para cuestionar qué falta o qué es lo que yo necesitaría para realmente que esto se sienta completo, ¿no? Porque me pasa mucho en el consultorio que escucho historias de que van a trabajar y demás, o que están compartiendo con una pareja y demás, pero al final hay un vacío ahí. Bueno, y yo como conclusión podría decir que igual y no está tan mal el de vez en cuando experimentar el estar solo y el hacerle caso o el escuchar un poco más esos pensamientos o esas ideas que muchas veces esquivamos o tratamos de no ponerles atención. Creo que son momentos en donde o podemos estar muy reflexivos o ponernos muy creativos o ser como un tanto empáticos con nosotros mismos. Entonces es una práctica que sí los invitaría a que puedan hacer y podrán ver pues qué tanto les funciona, o incluso nos pueden comentar si a ustedes les gusta, si les hace sentir cómodos o son de esas personas que, bueno, creo que todo el mundo lo hemos hecho, que siempre evadimos el estar solamente, con nuestras propias ideas, porque a veces ni nosotros mismos nos aguantamos, amigos. Esto es real. Entonces es algo que podemos hacerlo, pero desde otra postura, como con cierto objetivo y quizá poco a poco, porque como lo comentaba al inicio de este capítulo, hay personas que les cuesta muchísimo y que no se permiten ni 5 minutos de su día a el estar consigo mismos. Entonces es algo muy importante, es una práctica que de verdad les va a traer resultados. Y bueno, es algo que si lo hacen, cuéntenos cómo les va, cómo lo ponen en práctica y pues cómo se sienten. Sobre todo a partir de la conciencia, ¿no? Del por qué no nos gusta estar solos. Sí, es que se van a encontrar con muchas preguntas, a lo mejor muchas de ellas sin respuestas, pero bueno, por algo se empieza. Y si no tienen respuesta, vayan a terapia. Bueno, gracias por ver un capítulo más. Sí. Esperemos que les haya gustado. Disculpen estas 2 sesiones que tuvimos. Disculpen las 2 fallas. ¿Sí, no? Pero se logró. Eso es lo importante. Disculpen que no salió video esta semana también. Sí, porque es que queremos que todos los capítulos anteriores, si tú no lo has visto, regreses, porque queremos llegar a esas... ¿Cuántas serán lo más que hemos tenido de vistas? Como 68 vistas. Y hay unos videos que tenemos como 30, amigos. ¿Qué pasó? Regresen a esos videos. Vayan a verlos. Si no, no podemos avanzar. El reto de semana es todas 68. Todas 68. Y bueno, ya nos vamos porque ya estamos un poco mal. Ya estamos muy mal, diría yo. Bueno, gracias por ver. Déjenos sus comentarios, sus ideas de otros temas que les interese saber y conocer un poquito más. Y esperen el siguiente porque es un tema súper interesante. ¿Sí o no? Sí. Fuerte pero interesante. Bye.